Hola a todos, bienvenidos a su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Tenemos a un gran invitado muy especial, muy querido por mí, que en lo personal me ha ayudado mucho. Ha sido transformador haberlo conocido y haber estado con él en constelaciones. Él es Marco Vieira. Bienvenido, Marco. Gracias, Francis. Muchas gracias por la invitación. A ti, y con un gran tema que nos afecta y nos impacta a todos de manera importante, ya que nuestro primer contacto con el mundo es a través de la madre. Y el tema es decirle sí a la vida, la importancia de la madre. Me encanta. Bienvenido, Marco. Me Muy gustaría que tú bien. te presentes, Marco. Yo soy Marco Vieira. Tengo una mamá maravillosa que me trajo a la vida. Este, que solamente fue posible también teniendo un papá y habiéndose ellos reunido en el amor. Entonces, este es mi primer principio, ser hijo de unos padres maravillosos, y ellos me dieron la oportunidad de ser la persona que soy. Entonces, ¿qué digo? Soy psicólogo, soy constelador familiar, tengo algunas especialidades, tengo algunas publicaciones, tengo mucha trayectoria y es un gusto estar acá. Entonces, creo que sin más podemos entrar al tema, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo empezamos? Empecemos como comienza la vida. Y comienza la vida igual que como comienzan los libros sagrados de las diferentes creencias o las diferentes religiones. Todos los libros sagrados empiezan con el inicio de los días. Y creo que la vida comienza así, con el inicio de los días. Cuando una mamá está embarazada, la vida completa comienza de nuevo. La vida cobra un sentido completamente distinto a lo que venía sucediendo antes de. No importa si es el primero, el segundo, el séptimo, el 21º. Siempre que llega un hijo a la vida es una transformación del sistema familiar que lo acoge. Entonces, así comienzan los libros sagrados, diciendo por qué es que a partir de ese momento sucedió la vida. Y pareciera que el libro sagrado de nosotros empieza con un sí previo. Un sí que dice mamá a, a esa condición particular. En términos ideales, y ahora voy a hablar de lo más común, dice sí junto al hombre que ha escogido como el padre, eh, junto a su pareja. Y generalmente se dice sí en el amor. Sintetizando mucho, diría, una relación de amor es una relación de intercambio. Ella da para recibir algo a cambio, él da para recibir algo a cambio, y así se construye el amor en una relación de intercambio. Pero el amor no es igual que el comercio, no se busca la justicia ni el equilibrio, sino que siempre se busca una tendencia al equilibrio donde hay un movimiento de desequilibrio. Con mi pareja yo le doy lo mismo que recibo y un poco más, porque esta es la condición del amor. Dar un poco más para que ella se dé cuenta cuánto yo la quiero. Y mi pareja entonces hace una condición de venganza. Como se da cuenta que yo le di un poco más, ella dice, no se va a quedar así. Entonces ella me da lo mismo y un poco más. Y esto es la condición en la que se va construyendo el amor. Y el amor, por supuesto, se da en el campo más espiritual. Y el campo más espiritual es el campo donde se da la vida. Entonces, la sexualidad en la pareja es el campo más espiritual, porque de ahí viene la vida. Entonces, hay un momento en la pareja, en todas las parejas que dan vida, donde él está en una condición tal, donde está dispuesto a dar todo sin esperar nada a cambio. Y ella está dispuesto a dar todo sin esperar nada a cambio.
Y cuando la pareja llega a esta condición donde dan todo sin esperar nada a cambio, donde ya no buscan el equilibrio, entonces donde la suma de dos da como resultado tres. Ese es el momento de la concepción de los hijos. Estoy hablando de lo típico, porque en lo típico es donde nacemos la gran mayoría, y en los casos específicos tendríamos que buscar esa ecuación que da como resultado 3, pero no me voy a detener en los casos particulares, sino en esos casos donde se dice sí a la vida. Perdón, ¿qué significa decirle sí a la vida, Marco? Eh, Mamá dice sí sin esperar nada a cambio. Papá dice sí sin esperar nada a cambio. Y ese es el primer momento donde nos dan la bienvenida a la vida. Y donde nos dan la bienvenida a la vida es donde ella y él toman conciencia de que van a ser papás. Y ella y él saben que es un contrato por tiempo determinado. Es un contrato para acompañar a alguien a ser adulto hasta la separación. Entonces, cuando comienzan los primeros mareos, las primeras náuseas, ya se está construyendo la puerta de salida. Ya se está conceptualizando el ser que va a ser autónomo e independiente. Digamos que comenzamos despidiéndonos de nuestros hijos, pero por supuesto que no nos llenamos de nostalgia oh, ¿para qué voy a tener un hijo si después se va a ir? Sino al contrario, eh, el hombre y la mujer dicen, tienes derecho a tomarlo todo, porque naciste de esta unión, de este amor, de este momento espiritual de comunión entre un hombre y una mujer en el amor, en la sexualidad, ¿no? Es como la parte espiritual del amor, lo ideal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas relaciones madre-hija que son de pronto difíciles, tóxicas? Sí, de alguna manera que no se da de esta forma como lo estás tú planteando desde esta naturaleza de decirle sí a la vida a través de la madre. ¿Qué pasa con estas relaciones en donde hay un poco de crisis, de caos? Este, Ajá. Entonces me voy un poco atrás, pero me voy a ir más rápido. va. Este, Cuando la mamá tiene a ese feto, a ese frijolito que va a comenzar en este proceso de crecimiento y reproducción, la mamá se hace cargo de todo. La mamá dice, yo me encargo. La espera de la mamá es la espera más activa, porque todo el cuerpo tiene un acondicionamiento para que el hijo que se está desarrollando se pueda desarrollar, y la mamá tiene una prioridad, que el hijo se dé. Si la mamá pudiera dar una frase a esa parte del desarrollo, diría, tienes derecho a tomarlo todo. Y el hijo lo único que tiene que hacer es estar. Y la mamá está en esta espera, en esta participación, en esta atención, en este cuidado. Tienes derecho a tomarlo todo. Cuando el hijo nace, la mamá se hace cargo y le dice al hijo, tienes derecho a tomarlo todo. Y en los primeros años, cuando la única posibilidad de que los hijos sean es por los cuidados que hay en todo el contexto, fundamentalmente mamá y la organización que hace mamá alrededor de él, le está diciendo antes de que exista el lenguaje en los hijos, tienes derecho a tomarlo todo. Entonces, todos los hijos tenemos una capacitación de por lo menos un año de decirnos, tienes derecho a tomarlo todo. Solo por parte de la madre. Entonces, si me preguntas qué significa tomarlo todo, es eso. Todo, 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 todo. Y hay una segunda parte, el papá. Es que veo el reloj porque digo, tengo que decir muchas cosas en muy poquito tiempo.
Si no hacemos una segunda parte, no te preocupes, Marco. Sí. Entonces, hay un momento en que cuando mamá se asoma a la cuna, mamá se asoma a la cuna con una mirada de enamorada irremediable y de desbordar amor. Entonces el bebé, como no sabe qué es el espejo, ve a la mamá y eso que es la mirada de la madre y el rostro de la madre es el bebé. Mm. Eso es la cantidad de amor que puede generar el bebé. Y es un mundo perfecto. El bebé no necesita otra cosa más que ese rostro enamorado. Cuando llega papá, mamá tiene que hacer una cosa: permitir el acceso a papá, permitir que papá llegue. Y papá llega, y si papá pudiera ser objetivo y decir, a ver, ¿cómo voy a competir con todo esto que le da mamá para que me dé chance de entrar? Entonces el papá dice, todo lo que no es mamá, todo lo que no es mamá te lo doy yo. Mamá mide unos 50, pesará menos de 60 kilos y todo lo demás, toda la realidad que no es mamá es lo que ofrece papá. Entonces papá dice, te doy todo lo que no sea mamá. Eso es lo que te ofrezco. Y entonces eso es lo que pasa cuando el hijo se separa, cuando hay el destete, cuando el hijo comienza a separarse un poco más de mamá. Siempre hay una nostalgia porque con mamá es perfecto, pero con papá es inmenso. Es el sol, la luna y las estrellas, es la tierra, la alimentación, es el baño, es la cuna, son los tíos, es la comunidad entera lo que ofrece papá. Entonces imagínate cuál es la capacitación, la primera capacitación que damos los papás a los hijos. Cuando decimos, tienes derecho a tomarlo todo. Después, los hijos, mientras más pequeños, tienen una preocupación recíproca. Quieren pagar todo lo que reciben de los papás. Y quieren, cuando ven que mamá tiene una preocupación, ellos quieren hacerse de la preocupación de la mamá. Cuando ven que papá tiene una preocupación, quieren hacerse de la preocupación que tiene papá. Y entonces, cuando los hijos ven que los papás tienen algo que les está molestando, ellos quieren hacerse de los problemas de los papás. Entonces ya no es tan fácil tomarlo todo. Entonces, a veces rechazamos o no queremos tomarlo todo para no dejarlo sin nada y nos comenzamos a meter en problemas. A veces la pugna entre ellos, saliendo del romanticismo, a veces mamá tiene broncas con papá, a veces papá tiene broncas con mamá y los hijos toman partido. Y hay varias condiciones que nos permiten tomar partido. Primero, ¿quién es el cuidador mayoritario? Y si mamá es la que más cuida a los hijos se van a aliar a mamá en contra de papá. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es aliarse al más débil para tratar de equilibrar esa situación. En términos más profundos, siempre que hay un tema mamá, papá, tiene que ver con que los padres mismos tienen conflictos con sus papás. Si yo tengo una historia donde descalifico, rechazo, siento lástima por alguno de mis padres, entonces trato de compensar la historia con ellos. Y vamos a imaginarlos muy, muy físicamente. Si yo tengo una preocupación con mi mamá, voy a estar mirando hacia dónde está mi mamá. Entonces mi hijo va a estar buscando mi mirada y no la va a encontrar porque yo voy a estar mirando hacia dónde está mi mamá. Entonces, los hijos solamente son a partir de la mirada de los padres. Si yo estoy mirando hacia donde está mi mamá, los hijos se van a colocar en el lugar donde yo tengo la mirada. Y entonces, si yo tengo un conflicto con mi mamá y mi hijo se pone en el lugar de mi mamá,
vamos a construir un conflicto parecido al que yo tengo con mi mamá. Pero si yo tengo un conflicto con mi mamá, no solamente tengo un conflicto con mi mamá, también tengo un conflicto con mi papá. Entonces mi hijo va a estar un tiempo en el lugar de mi mamá, un tiempo en el lugar de mi papá. Y las descalificaciones que tengo a uno o hacia otro van a ser lo que va a establecer como relación, la relación con mi hijo, con mis hijos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque yo creo que ahora se trata de buscar soluciones. Claro. Primero, reconocer cómo nace un árbol. Y el árbol nace a partir del fortalecimiento de sus raíces. ¿Cómo nacemos nosotros? ¿Cómo nos desarrollamos y cómo podemos tener éxito? A partir del reconocimiento de nuestras raíces. Nuestras raíces nos nutren, nos alimentan, nos permiten estar de pie, nos hacen crecer. Y la intención de que las raíces estén fuertes es para que haya buenos frutos. Y los frutos van a generar nuevas raíces, nuevas plantas, nuevos frutos. Y este es el ciclo de la vida. Entonces, el fruto nunca se va a preocupar, pero siempre va a confiar de las raíces. Si yo le corto las raíces a una planta, a un árbol, la estoy condenando a que perezca. Y cuando nosotros estamos en contra de nuestras raíces, sí quiero a papá, pero, y el pero es como si yo le diera con una hacha a la raíz. En ese momento es como debilitarme a mí mismo. Cuando yo digo, gracias a que mi papá fue así, en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas. Gracias a que mi mamá fue así, en las cosas buenas y en las cosas que no considero tan buenas. Es que yo soy la persona que soy. Claro. Desde la gratitud, creo que la mirada de la gratitud es la que cambia todo, ¿no? Porque Sí, realmente el evento es neutro, lo que pasó, pasó. Y decide uno, esa es la pregunta, decide uno desde dónde mirarlo, decide uno si está en gratitud o decide uno si está en un lugar de víctima o de me hicieron o me pasó, lo decide uno de forma consciente. ¿O qué propones? es interesante tu pregunta. Freud, el gran Freud decía, el que no entiende su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, si yo califico o descalifico la historia que me conceptualiza como la persona que soy, entonces me estoy colocando como el de mayor autoridad, como si yo fuera la raíz más importante. Entonces, calificar no nos lleva a ningún lado. Calificar nos coloca en un lugar estéril de la vida. Cuando en lugar de calificar, reconozco y agradezco que así como fue, es perfecto para mí. Hay un pequeño cuento que dice Hellinger, dice, tengo dos semillas, las dos semillas son exactamente iguales. Una semilla la siembro en el desierto y por azares del destino, esa semilla logra hacer una ramita y la ramita tiene una hoja. Y si yo le pregunto a esa planta que ha crecido ahí, ¿cuál es la experiencia de la vida? Del amor, del amor. La planta va a decir, esta es la experiencia del amor y de la vida, porque da vida, ¿no? Si yo coloco la segunda semilla en un bosque donde están muchos nutrientes en la tierra, hay agua, hay sol, hay condiciones ideales, y esta semilla se convierte en un árbol robusto y grande, y le digo, ¿cuál es la experiencia del amor? Ese gran árbol va a decir, esta es la experiencia del amor, porque la experiencia del amor es la experiencia de la vida. Y sobre estos dos ejemplos diríamos, ¿cuál es la correcta? No hay correcto y no hay incorrecto. Esa es la experiencia.
Esa es la experiencia de la vida. Entonces, en este sentido, si yo digo, he tenido mucha mala suerte porque tuve la desventaja de que mis padres fueran tal y tal y tal, y por eso yo tengo estas consecuencias limitantes, entonces me voy coartando y no disfruto y no tomo todo lo que por derecho me corresponde. Cuando yo digo gracias a las condiciones en las que mi mamá fue y a las condiciones en las que mi papá fue, es que yo pude desarrollar estas habilidades y competencias que en otro contexto no hubiera podido realizar. Es que tengo competencias, habilidades, destrezas para enfrentarme a la vida y dar respuesta a situaciones que otras personas no pudieran dar. Entonces, cómo yo narro la vida es cómo la enfrento, cómo lo tomo y cómo lo disfruto, Claro, es como ¿no? la historia que nos contamos, ¿no? Porque cada quien se cuenta una historia. Ujú. La pregunta es, ¿uno decide qué historia contarse? O sea, eso para mí es un tema de gran interés. No sé qué tanto es voluntad o qué tanto es trabajo personal de qué depende la historia y la mirada con la que veamos nuestro pasado y nuestro presente y nos veamos a nosotros mismos. ¿De qué depende esa mirada propia? Ujú. ¿Qué pregunta? Eh, Depende del lugar donde yo me coloco. Si yo me coloco como el juez, me estoy colocando por arriba de mis padres. Y ponerme por arriba de mis padres es como si dijera, eh, los tuve en mi vientre, nacieron dentro de mí y los hice crecer hasta que los convertí en mis padres. Eh, Hay mucho de locura en todo esto. Mucha soberbia. Ajá. Y entonces yo califico quién está bien y quién está mal. Ujú. Y al mismo tiempo híjole, yo lo pude haber hecho mejor. Claro, Y eso no me lleva a ningún lado. claro. Cuando yo me coloco frente a mis padres, a los, a los que tuve, a los que cuestiono, a lo mejor no critico el día de hoy a mis padres porque son tiernísimos y son un amor, pero tengo conflicto con los padres que tuve en la infancia. Claro. Entonces, si yo los miro a ellos, a los padres que tuve en la infancia, y miro al que fui en la infancia, y reconozco cuál fue la razón por la cual pasó lo que pasó. Y agradezco desde ahí que gracias a ese momento yo soy la persona que soy. Entonces van a pasar dos cosas. Uno, me voy a llenar de gratitud. Y dos, que es el movimiento más interesante, ese niño que los mira, se va a acercar a ellos y los va a abrazar. Mm. Y entonces ellos van a abrazar al niño que fue. Y después ellos me van a mirar a mí diciendo, lo hicimos bien. Tiene que ver un poco con el perdón, con perdonarse uno mismo y perdonar y aceptar lo que fue, como Fíjate que de manera perfecta. el perdón es una palabra bien interesante, es una palabra bien cristiana, Ujú. ¿no? Si yo coloco una balanza y yo digo, en la balanza voy a colocar al que perdona y a los que son perdonados. Ujú. Eh, entonces uno va a tener más peso que el otro. Claro, Si yo me coloco en el lugar del que perdona, claro, entonces mis padres van a estar abajo y yo voy a estar arriba. claro, no conviene Perdonar. la postura, no ayuda en Ajá. la postura. Entonces, la palabra perdón tiene, si yo me voy al contexto religioso, entonces hay una categoría de cosas buenas y cosas malas, de cosas correctas y cosas
cosas incorrectas. Entonces, el perdón me parece que puede llegar en muchas ocasiones a un callejón sin salida. Okay. Entonces, como Sí, que la clave de la palabra, perdón, sería la gratitud, la aceptación claro. que es como todo es y fue perfecto, y reconocer lo que uno es hoy, las habilidades que uno desarrolló gracias a la historia o a los eventos que pudieron haber sido dolorosos, difíciles, pero que finalmente tuvieron una razón de ser. Sí. Aquí yo diría el agradecimiento no como un imperativo categórico, porque así no funciona. Ok, Eh, el agradecimiento tiene que atravesar el camino del reconocimiento, tiene que atravesar el camino de los llegué a odiar, los llegué a rechazar, ok. y en ese sentido es que puedo lograr entender por qué los rechacé, por qué no los quería tomar. Y esto a dónde me ha llevado, y entonces me permito reconocer que esos momentos, eh, por ejemplo, eh, un papá agarra con el cinturón todos los días a sus hijos, tran, 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 tran. Y vemos y decimos, de verdad que fue una situación de violencia que estaba normalizada. Pero vemos que al papá lo educaron así, y al abuelo lo educaron así, y al bisabuelo lo educaron así, y reconocemos que para ellos esa era la forma de educar en el amor, por una vieja costumbre. ¿Cuál era lo que iba de fondo? Querían educar en el amor, Ok. solo que no encontraron otra forma de educar. De no quedarse con la forma, sino con el fondo, con la intención, aunque la forma no haya sido la adecuada o los medios no hayan sido lo más sanos, saludables o amorosos, pero conectarse con la intención, que la intención siempre es el amor, Ujú. porque sí creo que uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, y no nada más nosotros con nuestros padres, sino los que somos padres con nuestros hijos, Claro, como, claro. como hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y estamos en este camino de desarrollo, de superación, de crecimiento y de encontrar las formas para poder transmitir el fondo que es el amor. Al principio hablaba de los libros sagrados que hablan del principio de las cosas. El libro del Shilam Balam habla de los dioses hicieron al hombre de diferentes materiales y no le salían. Hasta que le salió y ellos definen a los mayas como los hombres verdaderos. Entonces, esta definición del mito habla por qué es que ahí comenzó la vida. Y nuestros papás cuentan una historia. Y hay que reconocer cuál es la historia de por qué en esa historia se define el momento en que se definió nuestra vida. Todos, cada uno de nosotros tenía una historia. Y nosotros si reconocemos esa historia de ahí nos volvemos grandes y poderosos. Pero a veces la historia no se cuenta completa. Ah, me casé por tu culpa. Porque están contando a partir de la última parte de la historia del momento de la separación. Pero nadie comienza una relación de amor en el enojo. Se necesita contar la historia completa. Yo escogí a tu mamá. Yo escogí a tu mamá porque estaba profundamente enamorado, entusiasmado, excitado. Y entonces tú naciste de esta fuerza poderosa. La Claro. separación, ¿no? La separación es cuento de la pareja. Los hijos nacen del amor y del deseo. Si nacemos del amor y del deseo, somos súper poderosos y súper claros en los objetivos. Cuando nacemos del enojo, de los celos, de la infidelidad, del bueno para nada, no tenemos fuerza para lo que sigue. Entonces hay que contarnos la historia completa. La historia completa siempre es una historia de amor. Nosotros tenemos que ser un poco antropólogos de nuestra historia. Y es fácil llegar a esa historia. Hay fotografías, hay pequeñas historias, hay más hermanos que confirman que no fue casualidad nuestro nacimiento, ¿no?
Claro. Sí, tomar una mirada y una postura más amable y amorosa para nosotros mismos, para nuestros padres, para nuestros hijos y para la historia que nos vamos a contar. Sí. Y luego, ¿cómo desde el lugar de los padres podemos fortalecer a nuestros hijos? Y es ¿Cómo podemos hacer? cerrando. ¿Con qué te gustaría cerrar, Marco? Justo con esto, ¿cómo podemos hacer para que los hijos fueran poderosos? Si yo describo a mi esposa y tengo a mi hija escuchándome, mi hija va a tener una libreta ahí y yo voy a decir, me enamoré de tu mamá porque es maravillosa, porque es preciosa, porque es súper inteligente, porque es capaz. Y mi hija va a estar apuntando, 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 porque si mi hija es como su mamá, ella va a tener un hombre como yo. Y esa es la meta de los hijos, tener una pareja como lo son nuestros padres. Si mi esposa le dice a mi hijo, ¿por qué es conmigo? Y si le dice, es súper inteligente, es caballeroso, es capaz, el hijo va a estar apuntando. A veces como padres decimos, ay, a ver, dile a la loca de tu mamá. A ver, dile a ese bueno para nada. Los hijos están tomando nota. Claro. Porque siendo como mamá voy a tener un hombre como papá. Porque siendo como papá voy a tener una mujer como mamá. Entonces, cuando nosotros hablamos de cosas maravillosas de nuestra pareja, nuestros hijos están entendiendo dos cosas. Cómo ser como adultos. Y como la mitad de ellos soy yo y la otra mitad es su mamá. Y yo hablo cosas maravillosas de su otra mitad, estoy hablando cosas maravillosas de ellos mismos. Cuando estoy hablando bien de mí frente a mis hijos, estoy hablando no solamente bien de mí, estoy hablando bien de ellos mismos. Claro. Entonces, hablar bien de la pareja, aún de las parejas separadas, es hablar bien de los hijos y es bien decir su camino. Mm, Si yo hablo mal de la mamá o del papá, siendo parte de la pareja, estoy mal diciendo su futuro. claro. Entonces, por supuesto que es bastante bueno para nosotros, y lo digo a propósito así, bien decir cada uno de sus pasos, ¿no? Claro. Tener conciencia del poder de la palabra, de lo que dice uno, así como dicen las palabras, ¿se las lleva el viento? No, no se las lleva ningún viento. Está, Las palabras siempre impactan, son impactan, sortilegios. sí, impactan en el desarrollo, impactan en las decisiones, tanto nuestras como de los que nos rodean. Entonces, vivir con esa conciencia. Ujú. No sé si tú tienes alguna pregunta como para también para aprovechar el espacio. La verdad que para mí fue muy interesante escucharte, me hizo mucho sentido y me cayeron muchos veintes y sobre todo como retomar esta parte de la importancia de la jerarquía, de no tomar lugares que no nos tocan, porque más que bien estar arriba, si no nos toca, nos va a hacer daño. Entonces, como permitir y honrar nuestro pasado, honrarnos a nosotros mismos y así poder formar una familia y un futuro, ¿no? Con los lugares que a cada uno les corresponden, porque creo que esto fue lo que de alguna manera a mí me llegó y me impactó, ¿no? Como esta mirada desde el agradecimiento, desde lo que sí hay, desde lo que sí hubo y desde el honor y el lugar que cada quien tiene que tomar. Sí, yo diría como para concluir, Sí, eh, hacer un pequeño ejercicio cuando cada uno de nosotros tenga tiempo, sentarnos, cerrar los ojos, visualizar a nuestros padres ahí junto a nosotros y decirles desde nuestro corazón, así como fue, así lo tomo. mm, Gracias. que Y podemos ver cómo se va expandiendo a favor nuestro toda esa energía y todo ese poder. esta parte de merecemos todo. Tenemos derecho a tomarlo todo. Tenemos derecho a todo, ¿no? Sentirnos y vivirnos merecedores de todo lo que este universo ilimitado y abundante nos proporciona.
tú lo dices más bonito que yo, ¿ves? Muchísimas gracias, Marco. Gracias por estar acá. Gracias a todos por escuchar. Compartan el programa. Me queda claro que tenemos que hacer una segunda parte, pero muy agradecida por tu generosidad, por tu espacio, por tu sabiduría y por estar acá. Gracias, Francis. Gracias también porque compartir este pequeño espacio, espero que genere el movimiento del corazón en gente si sea significativo. Y si para una persona es significativo, lo hacemos expansivo y es hermoso, hermoso. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos y compartan y comencemos este camino de gratitud y de amor, que lo que nos va a traer es a más gratitud, a más amor, a más milagros, a más bendiciones y a más cosas por las cuales agradecer. Decirle sí a la Gracias. vida. Gracias a ti.